Vamos a rogar entonces a nuestro hermano Claudio que no lo vamos a presentar porque ya ha estado muchas veces con nosotros, pero si alguno en Facebook no le conoce, es un hermano radicado ya hace cerca de 15 años en Nueva Zelanda y de allá siempre el 16. Sí, porque esos 15 era el año pasado, ahora son 16. Bien, le dejamos a dar el tiempo entonces para que él pueda compartirnos la palabra. Y bueno, bienvenido y que el Señor le bendiga, mi hermano. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me dice que sí? ¿Sí? ¿Me adelantan el dedito si me escuchan? Bien, perfecto. Gracias, hermano, gracias, pastor, por la invitación. Y la verdad que yo me estoy sintiendo más miembro de su iglesia que de El Salvador, porque El Salvador no me invitan nunca. Pero bueno, agradezco la invitación y vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos ayude en esta tarde de acá y noche de Chile. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día, por este momento que tú nos das para poder compartir tu palabra. Y como bien decía nuestra hermana en la oración, te rogamos que hagas misericordia con nosotros y nos perdones. Y del mismo modo también prepares nuestro corazón para lo que nos quieres bendecir. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace como una semana atrás, una semana y media aproximadamente, mi esposo y yo nos quedamos solos. Usted sabe, cuando los hijos comienzan a crecer, ya empiezan a salir con los amigos, qué sé yo. Entonces mis hijas andaban juntas en la ciudad de Wellington, así que mi esposo y yo nos quedamos solitos. Y mi esposa, con esa confianza que tienen que les da casi 25 años de matrimonio, me dijo: oye, pelado, me dijo, ¿por qué no vemos una película? Entonces le dije yo, bueno, vimos una película con ella, y una película de samurái. Y en una parte de la película, en el diálogo que se estaba dando, uno de los personajes principales dijo: si no se hace justicia, se produce un desbalance en la naturaleza. Y la frase de la película me quedó dando vuelta, porque da la impresión de que el guionista de la película fue contemporáneo del profeta. Y mucho más aún da la impresión de que el libro parece que lo escribieron desde Chile, por todo lo que está pasando, y como bien decía la hermana en la oración, tanta violencia y cosas que se ven en nuestro país. Lo primero que tenemos que decir es que no se sabe mucho del profeta. No existe mayor información respecto a su vida, simplemente surge en medio del pueblo de Dios, por allá por el 605 antes de Cristo, ¿verdad? Y hace su ministerio en aquella época. Y el libro está estructurado de tal manera que lo que presenta es una conversación entre Dios y el profeta, pero una conversación que está llena de sentimiento, una conversación que particularmente en el capítulo 3 está llena de poesía, porque el capítulo 3 se estructura en forma de salmo, por la manera, por la composición literaria, por la prosa, por el verso, por la forma en que está escrito. Parece un salmo el capítulo 3. Y entonces el profeta se encuentra conversando con Dios, y el libro se estructura en secciones que están muy, muy claras y muy definidas. Por ejemplo, la primera parte nos habla de la queja del profeta, esta molestia que el profeta tiene y que se la hace saber a Dios. Pero no crea usted que es una molestia en donde el profeta está enojado con Dios, sino que es una molestia que nace de la aflicción, que nace de la angustia, que nace de la congoja, que nace de la tristeza y la preocupación por ser testigo de algo que estaba ocurriendo en su pueblo y que le generaba toda esta infelicidad. Entonces la primera parte del libro está seccionado comenzando con la queja del profeta. Luego, en la conversación que el profeta tiene con Dios, Dios le hace saber que como ha pasado en otras oportunidades en el Antiguo Testamento, Dios va a dejar caer a los caldeos a modo de disciplina, a modo de corrección de su pueblo. Y nuevamente tenemos la protesta
y la molestia del profeta por esta situación. Luego tenemos una respuesta que Dios hace al profeta. En la otra parte vienen los juicios que se nos presentan a las naciones y a todo el pueblo que estaba ahí. Finalmente tenemos, como les decía adelante, tenemos la oración de Habacuc, que está estructurada de una manera, yo diría, mágicamente hermosa, de tal manera que yo he dividido este estudio bíblico en 3 partes que también están muy claramente definidas. Y a la primera parte, al primer punto, quiero llevarlo a pensar de la siguiente manera. Y mi primer punto es que nuestra comunión con Dios no siempre puede ser agradable, y no se asuste con eso. La esposa del pastor de mi iglesia fue diagnosticada con cáncer de mama. La operaron y le sacaron todo lo que tenía dentro de la mama. Y una mujer joven, 5 hijos, la más chiquitita tiene 6 años. Y con parte de la grasa abdominal le rellenaron ahí lo que le habían sacado. Y obviamente que el pastor tuvo que tomarse un tiempo en todo esto. Y luego en esta relación que nosotros tenemos con Dios, en esta comunión que tenemos con Dios, en esta amistad que tenemos con Dios, nos surgen preguntas que son, ¿cuál sería la palabra? Son palabras reales, que nacen de la vivencia diaria. Estoy seguro que el pastor de mi iglesia estuvo muy preocupado todo ese tiempo, y toda la iglesia sí lo estuvo. Entonces, en esta relación, en esta comunión que tenemos con Dios, vemos que nuestra comunión con Dios no siempre puede ser agradable, y el profeta se lo manifiesta a Dios en los versículos, en el 1 al 4, por ejemplo, donde el profeta le dice: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? Pero no interprete o no lea esto como una queja a voz en cuello a Dios. Más bien es una queja que nace de la angustia, y que verbaliza el profeta de esta manera, y le dice a Dios: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo, y así se tuerce la justicia. Lo que el profeta está describiendo acá es una descomposición de la sociedad en su conjunto, en el tiempo en el que él le tocó profetizar y ejercer su ministerio. No solo la gente que tenía los medios, no solo aquellos que tenían los recursos para tener una vida mejor, sino que toda la sociedad en su conjunto estaba experimentando una expresión de la maldad en un grado máximo, la corrupción en su grado máximo, y todo esto había permeado hasta los estratos más bajos de la sociedad. Y el profeta indefenso, y el profeta preocupado por esta situación, por todo esto que le nace de una profunda compasión por aquellos que él ama, es decir, su pueblo, le plantea esta queja a Dios que camina en el margen, que camina en el límite de lo sobrenatural, de lo supernatural de Dios. Porque en el fondo lo que el profeta le está diciendo es una queja válida, que muchas veces nosotros también la hemos planteado y la hemos escuchado tantas veces hoy día en nuestro contexto, particularmente en cómo se están dando las cosas en Chile, o cómo se están dando las cosas acá en Nueva Zelanda, con un aborto que tenemos hasta los 9 meses, si es que nosotros queremos contextualizar lo que el profeta dice. Entonces el profeta lo que está diciendo básicamente: si eres tú Dios, si de verdad eres tú Dios, acongojado, ¿verdad?, le está diciendo, y eres soberano, y tienes el control de todas las cosas, ¿que no te das cuenta? ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Por qué tú permites que haya tanta iniquidad? ¿Por qué tú permites que haya tanta maldad, tanta destrucción, tanta violencia? ¿Por qué se oprime al justo? Y el profeta, desde lo más profundo de su corazón, le plantea eso a Dios. Y la protesta del profeta no se queda ahí, porque luego en el versículo 13 le dice:
muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Y esa es sin duda una queja universal que ha atravesado todas las generaciones hasta el día de hoy. Es una pregunta válida y es una queja universal que viene no solo de parte de aquellos que tienen una relación con Dios, que eventualmente le pueden preguntar a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Sino que también viene de aquellos que son impíos y no conocen al Señor. Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite todo esto? Si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué pasa todo esto? Y el profeta lo verbaliza en los versículos que acabamos de leer. Y aquí hay cierta ironía, si podemos decirlo con respeto, ¿verdad? Lo podemos decir de ese modo, plantearlo así. Le dice el profeta: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, tú eres tan santo. Si tú eres tan santo, si tú eres tan limpio que tus ojos no son capaces de ver la maldad, ¿me puedes decir entonces por qué lo permites? ¿Me puedes decir entonces por qué permites que el impío destruya al que es más justo que él? Sin duda, hermanos, en los tiempos que hoy día estamos viviendo, esa es una pregunta válida. Y no debemos incurrir en la prepotencia o caer en la prepotencia y preguntarle a Dios con soberbia o con altanería, sino que más bien en esta relación, tal y como el profeta tiene con Dios, en donde él conversa con Dios, y esta queja sale de su angustia, sale de su congoja al ver la injusticia que lo rodea. Del mismo modo nosotros podemos llevar nuestra queja al Señor. Del mismo modo nosotros podemos plantearle nuestra preocupación a Dios, porque la respuesta que podemos obtener de Dios puede ser realmente sorprendente. De tal modo que el profeta se encuentra en un contexto político, social, cultural de completa degradación. Los principios, los valores estaban cayendo, los sacerdotes eran corruptos, los reyes eran corruptos, los ricos eran corruptos, los pobres también eran corruptos. Normalmente se tiende a pensar que el que es rico es malo y el que es pobre por ser pobre es bueno. Aquí no había espacio para esa clase de pensamiento. Aquí lo que había era una corrupción completa, una degradación moral completa de toda la sociedad, en todas las capas de la sociedad. Y el profeta está en ese contexto. El profeta comienza su conversación con el Señor y se lo plantea de una manera desgarradora porque él no puede entender. De tal manera que muchas veces, hermano, nuestra comunión con Dios no siempre puede ser agradable, porque no logramos entender lo que está pasando tras bambalinas. Muchas veces no somos capaces de ver lo que está ocurriendo en el majestuoso concierto de Dios. Entonces nuestra comunión con Dios no siempre puede ser agradable, como lo hemos visto en esta relación del profeta en el capítulo 1, versículo 1, 4 y 13. Ahora bien, en medio del desconsuelo y la incertidumbre, Dios nos invita a confiar en Él. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. En el capítulo 2, versículos del 1 al 5, el profeta sigue en esta conversación y el profeta con evidente molestia le dice al Señor: me voy a quedar en mi puesto de guardia, aquí voy a estar a pie firme en mi fortaleza, velaré para ver lo que se me va a decir y voy a ver cómo vas a responder a mi queja. Muchas veces nosotros nos planteamos así frente a Dios: ya Señor, responde. Ya Señor, responde. Aquí estoy esperando tu respuesta. Especialmente cuando los hijos de Dios abrazan una teología equivocada, esa de proclama, esa de di la palabra y ya con eso tienes. Cuando abrazan ideas que no están en la Biblia, el sufrimiento que se les produce a esos hermanos puede ser grande, frustrante y finalmente podrían eventualmente alejarse
del camino, de tal manera que cuando nosotros no estamos, fíjese usted que todo lo que está pasando aquí ocurre en el contexto de una relación con Dios, ocurre en el contexto de una conversación y comunión que el profeta tiene con Dios. O sea, si usted no tiene este hilo central en su vida, difícilmente va a entender lo que pasa tras bambalinas y que luego al profeta le es enseñado y le es revelado por Dios. Entonces, si al principio nosotros vemos que nuestra relación con Él no puede ser agradable, ahora vemos que Dios, en esta conversación que Él tiene con el profeta, vemos que en medio de todo el desconsuelo, en toda la incertidumbre, en toda la tragedia moral que el profeta está viendo, Dios le hace apuntar su vista a lo alto, porque finalmente el justo va a vivir por la fe. Entonces el profeta se encuentra en esta posición y le dice: muy bien, respóndeme ahora, quiero que me digas qué va a pasar, voy a estar aquí en la guardia, estaré sobre la fortaleza, firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué me vas a decir? Y el Señor le responde. El Señor le responde: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará, aunque tarde, esperará. Lo primero que Dios está diciendo es que Él es fiel y que Él no va a cambiar. Y además en estos versículos también está contenido que Dios le dice: no solo no voy a cambiar, sino que yo además voy a estar ahí, sino que yo además soy parte de esta historia. Yo estoy aquí tras bambalinas dirigiendo todo el concierto, quizás tú no lo ves, pero yo soy parte de esta historia, le está diciendo al profeta. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando Dios le dice al profeta que es justo por la fe vivirá, no solo le está diciendo que vas a vivir en términos soteriológicos, en términos que tienen que ver con nuestra salvación, en términos que tienen que ver con nuestra vida cristiana, en cómo nos relacionamos con Dios, sino que el justo va a vivir por la fe, no solo en términos soteriológicos, sino que en toda circunstancia. Porque nosotros no dependemos, hermano. No dependemos de nadie más que de Dios para nuestra subsistencia, para nuestra vida. Y luego en el versículo 5 hace una comparación muy interesante. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso que no prosperará. Uno dice: ¿pero qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir el Señor, que más el justo por la fe vivirá? Lo que está diciendo básicamente es que en la fe no hay disolución. En la fe que Dios deposita en el corazón del hombre hay esperanza, hay firmeza, hay principio, hay valores. Está Dios presente. La fe no es como en el vino que hay disolución, la fe no es como en el vino que hay contienda, no es como una alegría que pasa, algo que se va, que se esfuma. No, aquí el Señor le está diciendo que el justo va a vivir por la fe, no solo porque Él nos ha de salvar, sino porque además Dios es el proveedor y Él está detrás de todo esto que está ocurriendo. Nos alienta a ver que Él es el que está detrás. Y además nos dice, en el versículo 14, para aumentar todavía más esa fe, nos dice que toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué? Porque el justo ha de entender que debe vivir por la fe. En medio del desconsuelo, en medio de la incertidumbre, en medio de esta degradación moral que campea, que se pasea por las calles, que ha afectado a todas las capas de la sociedad, el Señor le dice al profeta: es bueno que entiendas que el justo vive por la fe. Un tiempo atrás, mi esposa estaba lavando la loza y estábamos conversando ahí, y entonces yo le dije: ¿qué va a pasar contigo, con las niñas, si algo me ocurre? Y mi esposa dejó los platos y las tazas que estaba lavando y se dio vuelta y me dijo: nuestra permanencia en este país no depende ni de tu trabajo ni de tu esfuerzo. Nuestra permanencia en este país, la tuya, la mía y la de las niñas,
depende de Dios, que tiene misericordia, hermano. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe. Y el justo ha de ver cómo en la promesa de Dios la tierra se va a llenar de su gloria, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. De tal manera, hermanos, que muchas veces nuestra comunión con Dios no siempre puede ser agradable. También vemos que en medio del desconsuelo y la incertidumbre Dios nos invita a confiar en Él, porque va a vivir por la fe. Pero no solo eso, sino que como tercer punto quiero decirles que la aflicción presente nos lleva a abandonarnos, a confiar en el Señor y a alabarle a Dios. ¿Por qué? Porque el hilo central de esta la fe que nace de esa comunión, la fe que nace de esa conversación que el profeta tiene con Dios. Y a pesar de que van a venir los caldeos para oprimir al pueblo de Dios, porque el profeta todavía se lo pregunta, y más encima nos va a mandar a los caldeos, más encima van a venir estas plagas, van a venir estas personas que nos van a oprimir. O sea, es que no es suficiente ya. Es como que el profeta le estuviera diciendo eso a Dios, que ya no es suficiente con toda la corrupción y con toda la degradación moral que tenemos acá en nuestro país, que no basta con eso, que más encima nos va a mandar a los caldeos. Es como si se dijera que no basta con todo lo que pasa en Chile, que más encima tenemos una plaga, tenemos una pandemia. Y Dios le dice: el justo va a vivir por la fe, y se lo dice en medio de toda esa tragedia, en medio de todo ese desconsuelo, en medio de toda esa incertidumbre. Es como cuando Dios le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. De tal modo, hermanos, que la aflicción presente, en vez de alejarnos de Dios, nos debiera llevar a entender que debemos despojarnos de nuestro yo y alabar a Dios, como lo dice en el capítulo 3, y pedir que la obra de Dios, como lo hace el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer. De la ira, acuérdate de la misericordia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da los pies como siervas y me hace caminar por las aguas. Pero si usted pone atención, el profeta dice: oí y se conmovieron mis entrañas, al oír la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Lo que el profeta está teniendo es un encuentro tan especial con Dios, que es capaz de ver su miseria en esa relación que él está teniendo con Dios, es capaz de ver su pequeñez, es capaz de ver su pobreza, por eso que teme y entiende que de la única forma que puede vivir, hermanos, entiende de que la única forma que él puede sobrevivir en un mundo complejo que le es adverso es por medio de la fe, no solo en materia de salvación, sino que para la vida diaria, para todo lo que él está viendo y que lo afecta. Y por esa razón, porque cuando se enfrenta con Dios, cuando conversa con Dios, cuando está ahí frente a la presencia, se siente tan pequeño, es que logra entender que de la única forma que puede él seguir avanzando y exclamar: aunque la higuera no florezca y en la vida haya fruto, aunque se me vaya el trabajo, aunque pierda mi auto, aunque pierda la casa, de la única forma que puede sobrevivir en toda esa tragedia es por medio de la fe, porque el justo por la fe va a vivir. Y eso no es posible a menos que usted no tenga una relación, una comunión y una conversación como la está teniendo el profeta con Dios. Hermano, yo pienso en Chile y me da una angustia, hermano, a veces. Sentí tristeza cuando acá legalizaron el aborto hasta los 9 meses. Y más tristeza aún cuando los doctores tienen prohibición de salvar al bebé si es que eventualmente el aborto falla. Si el bebé resulta que
logra vivir, tienen que llevar a la guaguita a otro cuarto y dejarla morir ahí. Hermanos, ¿cree que eso es doloroso, hermano? Cuando usted ve a Chile, toda la violencia que hay, es como que si el profeta estuviera escribiendo desde Chile o desde donde yo estoy, y uno le dijera, Dios mío, ya está bueno. Pero Dios quiere animarnos y decirnos que nuestra fe se tiene que alimentar de su palabra para que podamos junto con el profeta decir, ok, perdí el trabajo, ok, es difícil, me dio cáncer como le pasó recientemente a la esposa mía, del pastor de mi iglesia, pero no importa, yo me voy a alegrar en el Señor, me voy a gozar en Él, y Él va a hacer mis pies como los de las ciervas. ¿Ha visto usted cómo caminan esos animalitos en los acantilados? Donde nadie más puede caminar, estos animalitos caminan. Lo que está diciendo el Señor ahí es que en medio de todo lo que está viviendo, le dice al profeta, o el profeta exclama, en todo lo que está pasando, Dios es capaz, por medio de la fe, hacerme caminar por sobre esto, por sobre la circunstancia, por sobre la situación, por sobre el problema. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe. Hay un himno que es muy hermoso y que estoy seguro que todos ustedes ya han cantado en más de una oportunidad, igual yo. Se me olvidó en español, espérese, ¿cómo dice el himno? Dice, It is well with my God. ¿Cómo dice en español? Estoy paz, tengo paz, gloria a Dios, de paz inundada mi alma y esté. Bueno, resulta que el hombre que escribió ese himno, ¿no?, lo escribió en medio de una tragedia, en medio del océano. Sus hijas viajaron y su esposa viajaron en barco, y en medio de la travesía el barco se hundió. Él, en un incendio que sufrió en Nueva York, había perdido todo su negocio, y cuando le llega el telegrama de que su esposa y sus hijas habían zozobrado, ¿verdad?, en medio del mar, él viaja, y ahí en medio de los restos que todavía podían verse, él escribe esa canción, ese himno. De paz inundada mi senda de esteo, cúbralo un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz. Y gloria a Dios. Esa debe ser nuestra confianza. Esa debe ser nuestra esperanza. Y aunque en el presente pareciera ser que nuestra comunión con Dios no siempre es agradable, sepa usted que Él está en control y que Él es soberano. Sepa usted también que en medio del desconsuelo y la incertidumbre, Dios nos invita a confiar en Él y quiere que entendamos que los justos van a vivir por la fe. Y más aún, nuestro buen Señor, nuestro buen Dios quiere que entendamos que la aflicción presente nos ha de llevar a despojarnos de nuestro yo y alabar a Dios, porque hemos entendido que Él está detrás de todo esto, que finalmente el justo vivirá por la fe, y aunque pase lo que pase, hermanos, Él hace nuestros pies como las ciervas y nos hace caminar por las alturas, porque Él es Dios, y aunque no lo parezca, Él está en control de todas las cosas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Bueno, gracias, hermano Claudio, por la palabra.